Después de un GP como el de la semana pasada, donde pudimos ver un Max Verstappen florecer y unos McLaren que parecían que no eran tan potentes, nos vamos a un GP de mierda. No, es broma. A ver, ahora lo comentamos si quieres. Ya sabes que yo, muy fan de Mónaco, no soy. Pero es que, teniendo en cuenta lo que vimos el año pasado, da para que te entren un poco de arcadas, ¿eh? Pero bueno, no sé, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves tú, Guille? ¿Tienes ganas? Tengo ganas, yo siempre tengo ganas, pero además tengo que decir que este previo, con la tontería, pese a que sé que es un gran premio que no te gusta, puede que sea de los previos que más cargados vienen, porque además puede que sea la vez que entre 2 semanas consecutivas de Fórmula 1 han pasado un montón de noticias. Ha habido directivas técnicas de la FIA. Está preparándose todos los equipos para la nueva directiva técnica de la flexión de los alerones para Barcelona. Entonces, de Imola hay muchas cosas que comentar todavía. Noticias sobre Aston Martin, cambios de Ferrari también. O sea, realmente, más allá de que la carrera, ya vamos a comentarlo, puede acabar siendo un paseíto, a pesar de, vamos a ver cómo funciona esta nueva obligación, la obligación a 2 paradas que quiere imponer la FIA, bueno, que va a imponer la FIA. Más allá de eso, hay como muchísimas cosas alrededor que son bastante interesantes. Bueno, pues ahora entraremos en todo esto. Como siempre, primero lo que vamos a hacer es comentar un poco por encima qué es lo que vamos a ver, horarios, las claves y demás, y posteriormente entraremos en materia con todo lo que comentas. Este es el segundo GP del segundo triple header que tenemos ya este año. Este acaba en España la semana que viene, pero obviamente tenemos este de Mónaco con un pequeño cambio que después nos comentará Guille, que es que a raíz del GP que tuvimos el año pasado, han decidido forzar un poco la acción a través de obligar un cierto número de paradas, que, tal como digo, después veremos. Horarios, pues los mismos que siempre que estamos en Europa, prácticamente, ¿vale? Que es tener, o parecidos, vaya, que es libres de viernes, pues ya sabéis, más o menos media tarde y tarde, hora española. Obviamente, para el caso de Latinoamérica, nos vamos a verlo por la mañana. Libres 3 del sábado 12:30, lo importante, clasificación a las 4 y la carrera el domingo a las 3. Entonces, ¿qué es lo interesante aquí? Una ¿Vale? cosa, de los horarios, están los días mal, están los de la semana pasada. O sea, es viernes, sábado y domingo, los horarios también, solamente que es viernes 23, sábado 24. Lo digo por si. Sí, por si alguien se equivoca y se conecta el 17 de mayo. Sí, si alguien viaja en el tiempo que se ha equivocado de gran premio. Exacto. No, tienes Imola y créeme, te va a gustar. No, ahora en serio. Tema... Perdón, aquí. Tema de tiempo. Tristemente, ¿vale? Yo creo que a lo mejor lo que nos podría dar más emoción, porque si te acuerdas, hace un par de años sí que tuvimos, diré que hace un par de años solamente, fue el de 2023, un GP de Mónaco en lluvia, que fue bastante interesante de ver. Aquí la lluvia la tenemos en el momento en el que a lo mejor no hace falta, porque ya hay muchísima emoción de por sí, que es el sábado, ¿no? Pero bueno, ya veremos cómo todo esto evoluciona, ya sabemos que el tema del tiempo es muy imprevisible y aunque tengamos ciertas referencias, vete tú a saber lo que termina pasando, ¿vale? Entonces, esto es norma general. Ahora entramos en lo que me imagino que a todo el mundo le interesa, que son las claves. Guille. ¿Tú crees que a todo el mundo le interesa realmente? Hombre, sí. Lo digo ya, como siempre ponemos el guión para el timestamp, donde pueden saltar para ver cada parte, donde comentamos cada parte, lo digo casi. Si queréis avanzar a algún equipo en concreto y la parte de las claves saltarla, pues la podéis saltar. Pero bueno, repasamos las claves del fin de semana, como siempre. Circuito de Mónaco, el circuito más corto del calendario, circuito en el que se darán 78 vueltas en esta insufrible carrera que dice Jordi. Clásico del calendario, creo. Tampoco voy a perder mucho tiempo comentando curva por curva cada curva del circuito, porque todos son de estos. Volvemos a un circuito de estos que todas las curvas tienen un nombre propio, un poco al estilo de Imola. Entonces, como siempre, repasamos las 4 claves importantes que dividimos para este fin de semana del Gran Premio de Mónaco. La primera de todas, y así hago un resumen general de lo que es este circuito. Es un circuito atípico, como digo, el circuito más corto del calendario, circuito urbano. No hay más urbano que el circuito de Mónaco.
porque pasa por el centro de todo. Y a lo que vamos, circuito urbano, muchísima curva lenta, falta de grip, muchísima zona ratonera, digamos. Conclusión, vamos a ver las configuraciones de más carga aerodinámica de todos los coches buscando ese agarre, porque aquí da igual realmente si sacrificas velocidad punta, porque prácticamente no hay recta. No hay recta en la que supera los 320 km por hora, solamente una zona de DRS en el punto, en la recta principal, pero que ya sabemos que con estos coches actuales no es suficiente para adelantar. Pianos muy altos, zonas muy bacheadas y sobre todo, creo que no hace falta decirlo, nos vamos a un circuito repleto de muros, donde va a ser una lucha por la supervivencia. Ya sabéis que la primera curva pues suelen pasar cositas y el año pasado pasó una bastante gorda que luego ya la comentaremos. Entonces este es un poco el resumen de lo que es este Gran Premio de Mónaco como tal, pero la segunda clave, este circuito de Mónaco como tal, la segunda clave creo que es importante, es que vuelve el queridísimo neumático C6, el que vimos en Imola, que realmente cuando se pensó en traer este compuesto más blando se había pensado más en un circuito como Mónaco, que no es muy exigente para los neumáticos. En cambio se escogió probarlo también en Imola y vimos que los equipos tenían todo este problema a la hora de qué compuesto escogemos para la clasificación, porque se vio que el medio podía llegar a ser más rápido. Aquí en Mónaco realmente no debería haber problemas y debería ser un neumático claramente de clasificación. Lo que puede llevar a esto es que veamos a los coches volar en Mónaco, porque ya llevan 2 años bajando la pole, y este año presumiblemente serán capaces de bajarla todavía más. El año pasado creo que fue 1.10, 200 milésimas, me quiere sonar, de Charles Leclerc, pues este año a lo mejor vemos ya el 1.9, así que prácticamente van a volar. Lo que pasó en Imola, según Piastri y según otros pilotos que he estado leyendo, es que al llevar el neumático este C6 al límite, como que el neumático se movía demasiado y se sobrecalentaba. Es decir, no lo habían probado nunca en condiciones de clasificación y al probarlo el sábado de repente empezaron a salirle muchos problemas. Aquí en Mónaco en principio no debería pasar, como digo, así que no deberíamos tener toda esta discusión de si neumático medio, neumático blando. Entonces, como ya se sabe, tercera clave, y ya lo ha dicho Jordi, no se puede adelantar aquí, por lo que todo el fin de semana se va a decidir principalmente el sábado. Lo que le falla a la carrera, que suele ser que la falta de adelantamientos, pues lo suple con una clasificación que suele ser bastante emocionante. Pero aquí, de cara a la clasificación, lo importante, que siempre hay también problemas con esto, el tráfico. Ya pasó el año pasado, por ejemplo, Alonso bloqueado en su vuelta y se quedó fuera en Q1. Lo mismo pasó con Checo Pérez. Ha pasado infinidad de casos. Aquí he puesto lo que le pasó a Esteban Ocon también. Es decir, lo más difícil es encontrar ese espacio, sobre todo en Q1, con todos los coches en pista, los 20 coches en pista que van a estar buscando el último momento para dar la vuelta, porque va a estar mejor la pista en principio, más engomada. Encontrar ese hueco en el que nadie te va a molestar y no molestar a nadie tampoco, porque aquí ya veremos que probablemente alguna que otra sanción puede caer. Y la cuarta clave, que al final he querido un poco rápido en todo esto, porque lo más innovador de este fin de semana, de este Gran Premio de Mónaco, es este cambio que ya comentamos a principio de temporada, porque ya se anunció ahí, que es este cambio, esta obligatoriedad, perdón, no me salía la palabra, de hacer dos paradas. Estoy torpe, ¿eh? 2 paradas durante la carrera, y la norma, he puesto por ahí la norma entera, pero en resumen es que obligatorio para todos los pilotos hacer 2 paradas y montar 3 juegos distintos de 2 compuestos diferentes. Es decir, vamos a ver estrategias de medio, medio duro, 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 medio, alguno montará al blando. Yo echaba en falta también que obligaran a usar los 3 tipos de compuestos, ¿sabes? Blando, medio, duro, para así todavía ver algo más de juego en pista, y vamos a ver cómo gestionan esto los pilotos. En caso de que haya lluvia en carrera, ya no se obligará a montar los 2 compuestos de seco, digamos. Solamente se obligará a montar uno de los compuestos que está destinado a carrera, es decir, el medio o el duro. El blando como tal no se obligará a montar. Entonces aquí la gracia va a ser, pues, ver cómo gestionan esto los pilotos en carreras. Probablemente no veremos lo que pasó el año pasado, ese trenecito en el que nadie quería tirar porque no hacía falta. Y el reto de los primeros va a ser intentar abrir hueco para que se les abra una ventana donde puedan entrar y no tenga tráfico, o probablemente lo que veamos es que aguantan, y a medida que vayan entrando los de atrás, entren ellos. Aquí el undercut no suele ser muy efectivo porque cuesta poner los neumáticos en temperatura, entonces suele funcionar más el overcut. Entonces, vamos a ver cómo juegan estas cartas, sabiendo que van a tener que parar 2 veces y puede que alguno pues estire y de repente se quede sin vueltas para
para hacer esas dos paradas. Entonces, bueno, plantea un contexto diferente, a ver cómo se gestiona, a ver cómo pinta esto en carrera, y yo no descarto que esto lo acaben utilizando en un futuro en algún otro gran premio si ven que se complica el tema de que haya espectáculo. Mónaco fue como algo muy extremo el año pasado y no lo sé. Vamos a ver cómo funciona esta nueva propuesta de la FIA para que al menos pasen cosas. Adelantamientos, esto no va a solucionarlo demasiado tampoco, ¿eh? O sea, la pista es la misma, los coches miden lo mismo, pero al menos tenemos este aliciente. Sí. Y ya estaría. A ver, solamente para hacer un mini comentario respecto a esto, a mí me parece bien, francamente, que se intente de alguna manera artificial motivar que sucedan cosas por el simple hecho de que no podemos tenerlo todo. Por mucho hate en coña que tenga con el circuito de Mónaco, obviamente es un clásico, es un mítico y todo el mundo le tiene cariño, ¿vale? Sea nuevo o no nuevo la Fórmula 1, por lo menos eso es lo que creo en tuyo. A alguien no le gustará, pero difícil de ver por lo icónico que es. Entonces, combinar estos circuitos con unos coches que ya sabemos que mucho más pequeños no van a poder ser, por el simple hecho de que intentar ir a estas velocidades y encima tener seguridad impide que la geometría del coche sea mucho menor de la que ya es ahora mismo. Así que si se tiene que fomentar un poco el espectáculo y mantener este tipo de circuitos con este tipo de iniciativas, pues bueno, es lo que tenemos. Veremos después cómo acaba evolucionando, que tampoco hay absolutamente ningún tipo de garantía de que esto vaya a ser muchísimo más emocionante que el año pasado. Pero bueno, oye, a saber. Ya pasó en Qatar lo de que obligaron hace un par de Sí, años a hacer más paradas y al final sí que estábamos todos ahí en ese caso contando las vueltas en las que tenían que entrar porque había como un límite de vueltas sí, por Steam y eso estuvo como un poco programado todo y ya sabíamos todos, pues la ventana de este está aquí, la ventana del otro está aquí. Vamos a ver en Mónaco cómo evoluciona todo esto y oye, probablemente si funciona yo entiendo que lo aplicarán más años. efectivamente. Bien, ahora, obviamente, antes de entrar a los equipos, tal como ha dicho Guille, hay novedades en el mundo de la F1 en general. Ahora entraremos en el punto técnico. Simplemente quiero recalcar dos cosas antes de adentrarnos en ese mundillo. Uno, Charles Leclerc ha fichado para ser la nueva estrella de Disney Channel. ¿Vale? Probablemente le veremos allí con el bastoncillo ese fosforescente diciendo bienvenidos a Disney Channel con su nueva sitcom trágica dentro de la Fórmula 1 donde no consigue ganar ningún gran premio ni tampoco mundial. Pero bueno, fuera coñas. Qué duro. Sí. Pero Ferrari de momento no ha dado ningún tipo de iniciativa, por lo cual pensar el contrario. Pero bueno, independientemente de esto, que sí, que hay un tipo de partnership, que yo sepa, Guille, a no ser que me desmientas ahora, no hay tampoco ningún tipo de transparencia o se ha dicho nada respecto a cómo va a evolucionar este partnership, si va a ser simplemente que la Fórmula 1 en vez de verse por DAZN se va a ver por Disney Plus o qué es lo que vamos a poder ver. Creo que no haya anunciado nada. He visto algún rumor de teorías y tal, pero eso, no dejan de ser gente montándose sus películas. Lo que ha hecho la Fórmula 1 de montarse una película, bueno, lo que ha hecho Hamilton con Brad Pitt de montarse una película, pues lo mismo. Efectivamente. Y la otra, que bueno, que me ha hecho gracia porque Guille lo ha puesto, la mascota del... Es la mascota entiendo que ¿Del Gran Premio? del Gran Premio. Del Gran Premio del Club de Automóviles de Mónaco, veo aquí en la chaqueta. Sí, sí. Bueno, Y se llama Broom, efectivamente. lo cual, Sí. no sé, parece un poco de broma, ¿no? Bueno, se llama Pero Broom vale. y su palabra es rar, ¿vale? Que lo tenéis aquí abajo. Entonces, bueno, anécdota, Sí. ¿vale? Bueno, ya que estábamos Sí, hablando de antes de películas, Fórmula 1 y tal, ¿verdad? precisamente, justamente mientras estábamos grabando esto, han invitado a los pilotos y a los equipos a ver el estreno o el preestreno de la película de Fórmula 1, a hacer un visualizado, porque también está siendo el Festival de Cannes y tal. Y lo gracioso es que mientras estaban todos ahí trajeados yendo a ver este pase, está Max Verstappen jugando en eRacing, me parece. O sea que no creo que no está muy puesto en este tipo de cosas Max Verstappen por lo que sea. Es decir, le han invitado a la preestrena de lo que se supone que tiene que ser un proyecto de Fórmula 1 absolutamente tremenda, absolutamente grande. Después también tiene la niña en casa, pero priorities, ¿eh? Toca correr
y vamos a cumplir. Antes de Imola también estaba jugando, igual que el año pasado, y las 2 carreras Sí. las ganó. O sea, es increíble, la estadística es increíble. Es una máquina, en fin, ya hemos hablado mucho de esto. Vale, Guille, entremos en lo importante, entremos en materia. Sí, porque una de las noticias que salió ayer, y pues no ha dado tiempo a hacer un vídeo de esos así un poco más elaborados, pero igualmente creo que vale la pena comentarlos porque se van acumulando directivas técnicas en contra de... Vamos a ver quién. Entonces, se ha anunciado, o sea, se ha filtrado que antes del Gran Premio de Imola hubo como 2 directivas técnicas. Las directivas técnicas son estas como circulares realmente que llegan a los equipos. No es algo oficial que salga a la prensa, y lo he dicho muchas veces, así que hay que coger un poco con pinzas la información que se filtra porque esto acaba siendo eso, filtraciones que le llegan a la prensa y uno dice una cosa, el otro dice otra cosa y cada uno ya que junte un poco las piezas del puzzle. Y al final estas directivas técnicas normalmente acaban siendo aclaraciones del reglamento, pocas veces son modificaciones del reglamento propiamente. Simplemente suele ser que algún equipo ha consultado algo del reglamento que no está bien explicado, digamos, y la FIA hace una aclaración. Aunque normalmente cuando el equipo hace una consulta es porque hay una intención detrás. Entonces, vamos a explicar en qué consiste o lo que se dice que consiste las 2 directivas técnicas. La primera, y que en teoría se empezará a aplicar a partir del Gran Premio de Mónaco, tiene que ver de Canadá, perdón, tiene que ver con los materiales de la placa esta del suelo de los coches y también con las fijaciones de los skids y el sistema de medición de desgaste de los skids. Para el que no lo recuerde, por ejemplo, Gasly o Charles Leclerc fueron descalificados del Gran Premio de China. El año pasado también pasó con... Hace un par de años, perdón, pasó con Charles Leclerc y Hamilton también en Austin. ¿Qué van a cambiar? No está muy claro realmente lo que van a cambiar. Sí que dicen que es una aclaración porque algunos equipos podían haber estado haciendo algo con el tipo de material que se utilizaba en esta placa. También puede ser que modifiquen algo del sistema de medición después de los grandes premios para medir este desgaste. Que esta directiva técnica como que no se le ha dado tanta importancia como a la segunda, que ahora la comentaré porque la segunda sí que es un tema bastante recurrente. Es otro capítulo más al tema de los frenos de McLaren. Pero este ya es un poco ya más loco. Pero el de cambiar el sistema de medición me parece interesante y a ver si nos enteramos exactamente de qué es, porque ya lo expliqué alguna vez que no se mide igual el espesor. Al final el espesor se mide donde está la pieza esta metálica que está aquí, esto que se llama skid, y es donde tiene que cumplir ese espesor, ese desgaste mínimo de 1 milímetro. Pero en la parte delantera del coche se mide en un punto que el equipo define y en la parte de baja, el que está señalado concretamente en esta foto, se mide alrededor de todo el perímetro de la circunferencia, que es donde va el anclaje. Entonces, si van a cambiar algo, que no sea que ahora de repente en la parte alta, la parte de delante, perdón, no tengan que medirlo también en alrededor del perímetro y no sea que algún equipo estaba jugando mucho con la altura delantera y estaba jugando con ese desgaste sabiendo que solamente tenía que cumplir en un punto. Esto estoy yo montándome mi película en la cabeza, pero si nos enteramos en algún momento de qué consiste este cambio, que probablemente para Canadá ya se habrá filtrado todo, pues lo diremos. Y la segunda directiva técnica... Sí. ¿No fue Hamilton el de China que tuvo el problema con la placa? Ahora no me acuerdo. Que se descalificó a él. Perdón, ser, ¿no? Fue Hamilton, sí. Leclerc fue el peso mínimo. Efectivamente. Sí, perdón, me he colado. No. Y después también, ¿verdad que también le pasó a Hülkenberg en el GP siguiente? Puede ser. Sí. Buena Solamente memoria. como detalles, porque probablemente alguien ya nos lo habrá puesto en comentarios. Entonces, para que cuando haga así, tú también me hagas así y los dos sepamos de qué va el tema. En fin. Confundí descalificaciones en el Gran Premio de China. Pero, bueno, a lo que iba. Segunda directiva técnica que ha informado la FIA, que esta pues vuelve a ser lo que he dicho antes, capítulo 5000 de acusaciones de Red Bull hacia McLaren. Lo más curioso de esta es que The Race, en principio, ha tenido como acceso a la circular. Entonces hay un artículo entero donde explica exactamente qué consiste y es como una especie de pregunta-respuesta por parte de Red Bull proponiendo como posibles sistemas de refrigeración en los frenos y si serían legales o no. Me voy a saltar más de la mitad porque no valen mucho la pena realmente, porque claramente son preguntas hechas con intención de Red Bull de que la FIA investigue a McLaren sobre si están utilizando refrigerante líquido. Lo digo porque la mayoría de propuestas son: ¿estaría permitido utilizar una
una capa de agua que cubriese el freno, y es como, no, es refrigerante líquido. Había una que era bastante graciosa, que era el agua del piloto que estuviera comunicada hacia, de alguna forma, hacia los frenos y que lo utilizaran como refrigerante. Que me ha hecho gracia, pero sigue utilizando refrigerante líquido, ¿sabes? Por eso digo que... ¿Qué vas a decir? Pero el refrigerante, pero el agua del piloto, ¿qué agua? La del supuesto La de traje de beber. No, no, la refrigerante. de, la de, La de la de beber. beber, la ¿Y de qué se beber. bebe? ¿El agua a 60 grados o qué? Bueno, no sé, lo puedes enlazar. Piastri no tuvo un gran premio que se le olvidó beber o no sé qué. A lo En mejor lo han Silverstone. utilizado ahí como prueba, yo qué sé. Pero a lo que voy, de todas estas propuestas, sí que ha habido dos que me han parecido, uno, bastante curiosas y dos, la respuesta de la FIA es bastante... Una de ellas, sobre todo, esta me ha parecido curiosa por cómo Red Bull ha llegado a proponer, es el de utilizar materiales piezoeléctricos, ¿vale? Cuando hablábamos de los materiales de cambio de fase, en el vídeo ese que subimos, decíamos que estaban prohibidos porque dentro del reglamento como que te estipulan el tipo de materiales y te ponen los permitidos, los prohibidos, y los de cambio de fase como que están dentro de la zona prohibida. Pero en la misma frase donde te prohíben los de cambio de fase, te especifica los materiales piezoeléctricos como se utilizan para los sensores, que al final son materiales que después de un esfuerzo mecánico generan una corriente eléctrica. Estos están permitidos para los sensores. Tal. Entonces Red Bull ha dicho, oye, ¿y si no los están utilizando para los sensores y están utilizando algún tipo de material así que con un esfuerzo mecánico genera un campo eléctrico, tal, no sé qué? O viceversa, o sometiéndolo a un corriente eléctrico cambia la forma, tal, no sé qué. Y la respuesta de la FIA ha sido como, en el momento en el que se estuviese utilizando como algo que no fuese un sensor, pasaría a ser un actuador y estaría prohibido. Pero tampoco ha sido como una respuesta muy clara de que está prohibido. Y la segunda de ella, que ya ha sido como, han ido todavía más allá, han propuesto el uso de materiales termoeléctricos. O sea, un material que al estar sometido a corriente eléctrica transmitiera calor. ¿Vale? Y entonces, no voy a entrar tampoco en cómo lo hacen, pero la respuesta de la FIA, que aquí es donde me ha hecho gracia, ha sido: creemos que utilizar un dispositivo de Peltier, que es, bueno, se llama el efecto este de que después de aplicando una corriente eléctrica a un material puede transmitir calor, utilizar este tipo de dispositivo para refrigerar en los frenos no está contemplado en la normativa técnica. Pero en el caso de que alguien lo aplicara, no lo consideraríamos como algo favorable actualmente y lo buscaríamos excluir para 2026. O sea que si alguien lo estaba aplicando ahora, realmente para este año ya no lo prohibirían. La cosa es que sí que han dado como la respuesta de para 2026 sí que lo prohibiríamos. Entonces, Red Bull, si realmente quiere tirar por ahí, puede hacerlo este año, pero que sepa que para 2026 tendrían que cambiarlo. Esto no dice ni que McLaren lo está haciendo ni que no lo está haciendo. Simplemente me ha llamado la atención es que son un montón de propuestas. Y estas dos son como las dos que realmente son una vuelta de tuerca y parece que van a esa zona gris del reglamento, y me ha parecido curioso las propuestas de Red Bull. Sí, pero al final esto es una forma más de que ha tenido Red Bull de hacer esta presión. Y el debate de todo esto al final que se ha generado es si realmente a McLaren esto le ha afectado. Porque como en Imola no se les vio tan fuertes y tal, como también se vio que Mercedes caía en ritmo, entonces, como se vio a Red Bull que ganaba y realmente dominaba, entonces se ha ido generando como una burbuja ahí de debate alrededor de este tema. Y yo creo que, o sea, mi opinión al respecto es, ya vimos en Jeddah, yo creo que fue una cosa más de circuito. Ya vimos en Jeddah que realmente Red Bull era competitivo. Ya le vimos por ciertos momentos a Verstappen superar a Piastri en ritmo de carrera. Y realmente Piastri llegó a decir, estos tíos están mucho más cerca de lo que nos creemos. Entonces, sumado a lo que dice Verstappen, de que en algunos circuitos, sobre todo los de limitación delantera y que los traseros no sufren tanto, a nivel de gestión ellos no sufren y pueden ir rápido. Y eso lo vimos en Imola, sumado a las actualizaciones del coche que dijimos en Abu Dhabi, en Abu Dhabi, lo que hicieron en Miami, lo que han hecho ahora de ir actualizando el suelo, los pontones y todo esto. Creo que al final todo esto suma y por eso hemos visto en Imola a un Red Bull realmente superior, pero de la misma forma que lo vimos en Arabia Saudí. O sea, yo no creo que haya habido una caída de McLaren, sino ha habido un paso adelante de Red Bull en este tipo de circuitos. Entonces, estar aquí buscando si lo de los frenos les ha afectado o no, no me parece que realmente tenga una implicación. Sí, sí. Ya Bueno, está, era eso. no. Me parece muy correcta la reflexión. La comparto ¿Te he contigo. convencido? Me has convencido, efectivamente. Entonces, bueno, estos son los dos cambios que hemos visto. O las dos directivas técnicas, mejor dicho, perdón.
Y veremos cómo todo esto termina evolucionando y después también pues en Canadá, pendientes del suelo y ver qué es lo que sucede. Pero bueno, entramos ya en materia de equipos. Como siempre, vamos a hacer un pequeño repaso de cómo tenemos ahora mismo la clasificación. La de equipos ya ni la repaso, ¿vale? McLaren va primero y de mucho, quiero decir. Y Stick va último. Exacto. ¿No? Y es verdad. Es verdad. Simplemente contentos por Williams y Ferrari a ver si espabila de una puñetera vez. Ya está. Ahora, pilotos. Esto es más interesante. Tenemos a Piastri por delante de Norris a 13 puntos. Verstappen, que consiguió recortar bastante la semana pasada y nos lo encontramos tan solo a 9 puntos de Norris, ¿vale? Que es relativamente poco. Russell, por lo tanto, se queda solo en 99. Después ya tenemos los pilotos de Ferrari, madre mía. Es que ser fan de Ferrari es un continuo de decepciones, pobres. Antonelli, que también está por allí. Albon con 40 puntacos, ¿vale? Que no es decir poco. Y después... Es el mejor inicio con Williams desde hace años. Sí, Vi una estadística con de The Race el otro día y era hacía años que nadie de Williams tenía 40 puntos en 7 carreras. Es una locura. Lo que sí que espero es que, obviamente, viendo esto y viendo aquí Williams con 51, quiere decir que Sainz tiene 11 y que está a pocas carreras y buenos resultados de entrar en este top 10, que ahora mismo posición 9 y 10 ocupan Ocon y Stroll. Pero bueno, no vamos a comentar mucho más al respecto, simplemente esta es la situación y ahora ya sí que sí, vamos a entrar en materia, empezando, como siempre, este año, por McLaren. Y de McLaren, yo quiero aquí lanzar una reflexión a todo el mundo, que ya le he dicho antes también a Guille, que es que ahora entraremos obviamente a nivel técnico, cómo los vemos y demás, ¿eh? Pero han presentado esta nueva livery. Me hace mucha gracia porque todo el mundo va de blanco aquí en Mónaco, después veremos quién más va de blanco. Pero es, oíd, todos los viewers, por favor, decidnos si a vosotros ahora os dijesen, es decir, si os dijesen que tenéis que decir si esta livery es especial para este circuito o no, lo sabríais decir. Porque yo no. Es decir, lo que ha hecho McLaren durante todos estos años de jugar con el negro y el naranja, te prometo que me es imposible de distinguir a ojo si es una livery especial o no. Me dices que es la misma que trajeron en Imola y te diría, ok, la única cosa, el blanco, si no, ni puñetera idea. Pero eso, lo triste no es ni siquiera la livery, es que la gorra la cambian cada año, pero es la misma también. Y esa la pagas tú. Te lo digo. Sí, pero bueno. Que yo también he pagado gorras de Ferrari, son todas rojas, tampoco. Sí. Sí, pero el rojo Ferrari es más icónico. Lo Pero triste de las liveries en Mónaco, que ya va siendo. Bueno, el año pasado todavía McLaren hizo esa livery amarilla en honor a Senna y tal. sí. Es que, ostras, hace años hacían liveries muy chulas para Mónaco. Hacían liveries especiales muy bonitas para Mónaco. Red Bull es famosísimo por traer liveries especiales en sus inicios. Y ostras, se ha perdido completamente esta tradición y me da pena que se vayan perdiendo estas tradiciones a Mónaco, porque vale que las carreras a lo mejor no son lo emocionantes que podían ser en el pasado, pero lo bonito es volver aquí, que se recupere toda esa tradición de Claro. Fórmula 1 y las liveries formaban parte de ello. De hecho, Al ir quitando esto, estoy notando como cierto desvinculación, perdón, creo que he inventado una palabra, desvinculación de lo que es la tradición y Fórmula 1. Y vamos a ver si sumado a esto, renovar a Miami 57 siglos más y tal, pues la Fórmula 1 en Mónaco puede acabar teniendo los días contados. efectivamente. Pero bueno, ahora, más allá de ponernos nostálgicos y de hacer esta reflexión sobre las liveries, ¿cómo vemos a McLaren? A ver, McLaren está fuerte. El tema está en, van a ser los pilotos, sobre todo Norris, capaces de hacer una buena vuelta de clasificación. Mezclado quali con clasi y con clasificación y me salió algo raro. Van a ser, y encima es calificación, van a ser capaces de hacer una buena vuelta en Q3, suficientes como para ser P1. Si te soy sincero, yo creo que no. Yo creo que van a ser antes Leclerc o Verstappen
quien te van a hacer la P1 antes que Norris o Piastri. Por lo que hemos visto, ¿eh? Es decir, Piastri es muy bueno, simplemente creo que aún le faltan a lo mejor esas milésimas a veces. Y por parte de Norris hemos visto toda esta temporada que lo que es clavar la vuelta en Q3 como que ya se le ha ido. En plan, como eso forma parte del pasado, ¿no? Entonces yo creo esto. Después en carrera, obviamente, McLaren por ahora, tema pits, los ha hecho muy bien. Puedes estar más o menos de acuerdo en cuándo tenían que entrar los pilotos, o por ejemplo si la semana pasada tuvieron una buena o una mala estrategia respecto a las decisiones que tomaron. Pero obviamente lo que es el pit crew es por norma general muy rápido. Digo esto y tranquilamente ahora van a hacer una parada de 5 segundos y medio, ¿eh? Pero es así por norma, entonces yo doy por hecho que si son capaces los dos pilotos de clavar una buena vuelta, vamos a tener otra vez un McLaren 1-2 o los dos en el podio. Pero va a depender obviamente de eso y me da cierto miedo, sobre todo por parte de Lando Norris. Realmente en Mónaco todos los puntos fuertes que le hemos visto a este McLaren, o muchos de ellos, que es la tracción en salida curva lenta, el paso por curva lenta, incluso la contraparte de este coche, la parte mala de este coche, que es que tiene mucha resistencia aerodinámica y le vemos sufrir más en recta, en este circuito da realmente igual. Y un circuito de carga aerodinámica donde van a buscar cargarse aerodinámicamente el máximo posible, un coche además que ataca los pianos bestialmente, lo hemos visto en todos los circuitos. O sea, en este circuito McLaren debería ser muy fuerte, ya fue muy fuerte el año pasado aquí, realmente. El único que el año pasado le robó el premio gordo fue el Ferrari, que era un coche que el año pasado era competitivo. Sí. Estoy de acuerdo contigo que el punto débil también de este coche está siendo que, y ya lo comentamos en su momento, que cuando van al límite en clasificación, los pilotos o el coche no está acabando de cuadrar la cosa y siempre acaban fallando en el momento clave de clavar la vuelta. El problema es que, bueno, o el problema o la suerte que tienen es que yo creo que para este fin de semana, para este Gran Premio, tenemos un Ferrari que no está muy claro dónde está. Red Bull el año pasado ya sufrió, luego lo comentaremos, este no es un circuito tampoco muy favorable para ellos. Mercedes también está ahora en un momento raro, entonces me da la sensación que incluso no clavando la vuelta se van a llevar la pole simplemente por diferencia de ritmo. De que aunque fallen esas 2-3 décimas, no les van a hacer falta. Es el presentimiento que tengo, ¿eh? A expensas de ver realmente cómo se adapta Ferrari aquí, que muchas veces da el paso para adelante de la nada. Un circuito que es muy de manos, muy técnico, pues un Max Verstappen a lo mejor de repente te saca el vueltón y se lleva la pole, o de repente Mercedes, aunque históricamente tampoco ha ido muy bien aquí, los últimos años, pues se planta ahí delante, pero yo creo que aquí claramente favorito lo veo a McLaren, incluso teniendo en cuenta errores. Ahora los dos se chocan en Q3, salen para atrás y yo me como mis palabras, pero también me alegraría porque tenemos Mundial de Constructores, ¿eh? Efectivamente. Que aquí ya hemos visto en otras ocasiones y lo veremos cuando veamos ese equipo en concreto, pero aquí la estrategia clara está en sales Q3, haces una buena vuelta y después tranquilamente aparcas el coche. Exacto, te estampas y ¡oh! Bandera roja, ¡oh! Se acabó. Y ya está. Ya lo han hecho. Leclerc intentó eso, lo que pasa es que le salió mal y no le pudieron reparar el coche a tiempo. Pero bueno, esto de McLaren, entramos en Mercedes. Y de Mercedes tienes cosas a comentar, ¿verdad? De Mercedes hay cosas a comentar que a lo mejor no se ven tan reflejadas en este Gran Premio de Mónaco, es más de cara al Gran Premio de Barcelona, bueno, de España el año que viene, el Gran Premio del Circuito de Montmeló. Porque Mercedes en el Gran Premio de Imola tuvo este paso hacia atrás en ritmo de carrera que fue como, wow, ¿qué ha pasado? Porque además fue un coche que había traído actualizaciones, ya dijimos, habían cambiado el anclaje de la suspensión delantera, habían cambiado también partes de la suspensión trasera, han traído un nuevo morro. ¿Por qué ha habido este paso hacia atrás a nivel de gestión de neumáticos y todo esto? Porque al final lo que vimos fue un Mercedes que sobrecalentaba los neumáticos, Russell fue cayendo hacia atrás, Antonelli tuvo un problema en el acelerador y abandonó también. Entonces, cosas que se han ido viendo después del Gran Premio de Imola, han ido saliendo más imágenes y tal. Una cosa importante del equipo Mercedes para el Gran Premio de Imola es que cambió el morro, ya dijimos, cambió el morro, trajo un alerón delantero nuevo, pero el alerón delantero a nivel de geometría no era diferente, parecía que era diferente a nivel de material, porque viendo imágenes, la flexión del alerón era mucho menor de lo que se había visto en anteriores Gran Premios. Entonces, los rumores, o todo apunta, a que ya está adaptando, en Imola adaptó ya el alerón delantero a la nueva flexión, a los nuevos test de flexión de Barcelona, y esto
para probar realmente el rendimiento del coche. Y he visto esta comparativa también del alerón trasero, donde también el alerón trasero se ve que llega a flectar menos. Tal vez porque al flectar menos el de delante, para compensar cómo cambia el balance aerodinámico en la curva, tienen que hacerlo haciendo un alerón trasero también más rígido. Entonces, ya algunos equipos, luego también hablaremos de Ferrari, se están preparando para este cambio de reglamento en la flexión para Barcelona. Y ahora ya enfocándome a Mónaco, históricamente lo que decía antes, por el tipo de diseño que busca Mercedes, no ha ido nunca especialmente bien aquí en Mónaco. Sí que es cierto que el año pasado tuvieron como una especie de revivir, pero porque venían de muchos problemas con el coche y fue precisamente en Mónaco donde empezaron a montar el nuevo alerón flexible. La gente se acordará que tenían el tercer plano del alerón, el tercer flap, conectado con una especie de hilillo. Sí. Le he puesto una imagen y fue ahí donde empezaron a cambiar y poner algo más al estilo de lo que lleva McLaren, digamos. Entonces, el año pasado precisamente tuvo aquí este resurgir, pero aún así tampoco destacaron muchísimo. No fueron, me refiero, no lucharon por la pole. Este año, viendo un poco cómo están, pues en principio te hubiese dicho que sí, que son candidatos a la pole, porque a ritmo de una vuelta se les ve fuerte, pero Mónaco, por lo que sea, no me da muchas buenas sensaciones con Mercedes, pese a que en Miami, por ejemplo, en el sector lento fueron muy fuertes. Entonces, como digo, por eso digo que McLaren a lo mejor se lleva la pole simplemente por no presentado del resto. Ya. No lo sé, estos son ideas mías. Sí, sí. ¿Yo sabes de quién creo que va a hacerlo bien? Y aquí va uno de mis factos, que después lo cogeremos. Antonelli. Efectivamente. Efectivamente. Yo creo que Antonelli se va a marcar su primer podio. Tal cual, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo. Mira, como facto, Vale. dudo que vaya como predicciones. No puedo estar tan valiente en las predicciones, ya sabemos por qué. Pero... Estaba sobrado de puntos. Exacto, efectivamente. Pero a nivel de facto me gusta, ¿eh? Y más allá de eso, estoy de acuerdo contigo. Creo que hay bastante variabilidad por todos estos cambios que hizo Mercedes, seguramente de manera preventiva, ya de buenas a primeras, para entender el comportamiento del coche antes de que se tuviese que hacer todas las modificaciones en Barcelona. Cómo esto afectará, y más teniendo en cuenta que esto es un circuito de velocidad lenta en general, pues veremos. No los descarto. Y es decir, no sé si lucharán por la pole. Yo creo que por la pole van a luchar. Y a lo mejor me estoy columpiando. Bueno, Verstappen seguro, eso ya lo sabemos. Creo que no es ni negociable. Pero yo creo también que Leclerc va a estar allí. Los Mercedes ya no lo sé. Pero bueno. Bien. Avanzamos a Red Bull. Red Bull aquí, sobre todo destacar, no sé si la gente se acuerda, pero Checo Pérez terminó sin ruedas, básicamente. Terminó en un simulador. Y la verdad es que la imagen de los dos Haas, con cómo terminó el coche de Checo Pérez no sé cuánto fue el gasto de aquella reparación, millones, ¿no? Algo así. Sí. Es que, madre mía, es lo que te digo. Esto parece un simulador. Tú le pones aquí las pantallas y literalmente es eso. Pero bueno, ¿cómo lo ves Red Bull? Yo creo que Max Verstappen es un buen momento de Yuki Tsunoda para redimirse, ¿eh? Y para sacar una buena tajada de puntos. No sé si va a ser capaz de conseguirlo, pero es un buen momento. Sí. A ver, de Red Bull, ya lo ha dicho Max Verstappen, también, un poco calmando los ánimos después de Imola, diciendo esto ha sido también porque el circuito nos beneficia, nos ha favorecido, aunque Imola es un circuito bastante bacheado y Red Bull se le vio fuerte de todas formas, pero ya he dicho antes, un circuito de limitación delantera como Imola con tanta curva media y curva de alta velocidad le sentaba muy bien al Red Bull. Ahora vamos a Mónaco, que es lo contrario, y ya les hemos visto sufrir aquí el año pasado, por ejemplo. Aquí ya fue donde empezó a sufrir por primera vez realmente el Red Bull y donde vimos que no era tan fácil ese mundial para Max Verstappen y para el Red Bull. Básicamente lo que decimos siempre, que tienen que ir tan rígidos que cuando llegan a un circuito como Mónaco, con tantos pianos tan altos, tienen que empezar a ablandar suspensiones. Aquí fue la radio esta famosa de Verstappen de Boy saltando como un canguro al entrar en la chicane después del túnel. Y como digo, y dijo también Verstappen, el punto fuerte para ellos es que en Mónaco no hay precisamente mucho desgaste, pese a que sea un circuito de limitación trasera, y esto, pues sí, de cara a la carrera les puede sentar bien por ritmo de carrera, pero ya hemos dicho que no se puede adelantar, así que
jugándosela toda la clasificación, depende todo realmente de que Verstappen saque una de esas vueltas que no se espera, que muchas veces las saca cuando le ves en Q1 tampoco brilla, en Q2 tampoco brilla, y de repente en Q3 se saca un vueltón, se mete ahí delante y todos, pues ya está, nos callamos porque no queda otra. Entonces, evidentemente, en un circuito tan técnico y de manos, no descarto para nada que Verstappen haga esto de nuevo, pero a priori, y dicho por el propio equipo, Mónaco no es un circuito favorable para los puntos fuertes que le hemos visto al RB21. Predecir esto a miércoles, pues como siempre, pues a 2 días de la carrera, pues a lo mejor el domingo estamos comentando increíble, Pole. Sí, sí. Pero bueno, avancemos a Ferrari. Ferrari, primeramente destacar que también van de blanco. Han decidido hacer cosplay de impresora de HP. Increíble. Sí, sí. Bueno, nada, no mucho que Dicen, añadir. dicen que HP da como un bonus, no sé si es verdad, daría un bonus de no sé cuántos millones a Leclerc si llega al podio. ¿Tú crees que eso motiva a Charles Leclerc para hacer un podio en Mónaco a estas alturas? Yo creo que no. A ver, me sorprendería mucho que en todos estos pilotos se moviesen ya por el dinero. Aquí a lo mejor Hombre, sí, ¿eh? sí, sí, A ver, sí, sí que pero se mueven por el dinero también. sí que se mueven por el dinero, pero me refiero al hecho de que no es un motivador extra. Es decir, en el momento en el No, que no, ya de no, por sí, sí sí. cobras 30 millones, que te tiren 5 o 10 más a la cara, pues bien, sí, mola, no te diré que no mola. Ahora, que sea un factor decisivo para decir, pues mira, gracias a estos 10 millones voy a conseguir el podio. Si no me los hubieses dado, pues a lo mejor me lo habrías dado un huevo. Lo dudo, lo dudo. Sí, sí. Pero Bueno, bueno, independientemente. Ferrari, a ver, este año curva lenta no los hemos visto destacar, por no decirles que no los hemos visto destacar en ningún sitio. Entonces, yo de Hamilton, si te soy sincero, me espero muy poco, por no decir nada. De, wow. de Leclerc, simplemente es que es Charles Leclerc y le hemos visto muchísimas veces en quali sacarse absolutamente obras de arte. Este año no lo hemos visto tanto, entiendo que es porque el Ferrari, incluso eso que habíamos visto en temporadas anteriores, ¿no? Que en quali destacaba más, en carrera a veces menos, después consiguieron cambiar un poco ese balance para hacer lo contrario y ahora mismo no sé qué han tocado, pero nada funciona. Teniendo eso en cuenta, pues no hemos podido ver estas genialidades de Charles Leclerc esta temporada. Lo que pasa es que, es lo que digo, es Mónaco, es su casa y como aquí también, para hacer una pequeña comparación con el fútbol, cuando hay Barça español estás hablando de prácticamente el mismo nivel de equipos porque se sacan algo de dentro, pues yo Leclerc lo veo un poco igual, ¿no? Que va a sacarse algo de dentro que puede llegar a hacerlo hacer pole. Ahora, a lo mejor son mis fantasías y punto. Es que de Ferrari es lo que has dicho tú. No les hemos visto muy fuertes en curva lenta. Sufrían, por ejemplo, en las 2 primeras curvas de Jeddah, las 2 únicas curvas lentas que tenía ese circuito. Prácticamente les vimos también que sufrían mucho en el segundo sector de Miami. Pero esto ya lo dijimos en su momento, que Ferrari históricamente, desde la era de efecto suelo en general, cuando hay que buscar ese compromiso entre curva lenta y zonas de curva rápida es donde suele penalizar más la curva lenta. Aunque sigue teniendo como buena salida de curva, penaliza bastante el paso en esas zonas. Mónaco, como no tienen que hacer ese compromiso, los últimos años como que han encontrado la fórmula perfecta para que el coche funcione perfectamente en este circuito porque es, como he dicho antes, un circuito muy atípico, donde son todo curvas lentas, súper bacheado, con unos pianos muy agresivos. Cumple todas estas características que por lo que sea al Ferrari se ha sabido acostumbrar. Ahora vamos a ver cómo lo hacen con todos estos problemas que están teniendo. Primero, con la suspensión delantera por este cambio que han hecho de geometría este año. Todos los problemas que están teniendo con la parte trasera que ya se está anunciando y que probablemente traerán la nueva suspensión trasera para Silverstone, que estaban ya con la suspensión trasera haciendo las pruebas en el túnel de viento y que el proceso iba avanzando, pero que todavía van a tardar. Entonces, es un coche que actualmente el problema que tiene parece ser mecánico con la suspensión y cómo esto interactúa aerodinámico con el resto de la aerodinámica. Aquí a Mónaco es la primera vez que realmente digo, ostras, si dan este paso adelante va a ser increíble. No descarto que lo den, por lo que has dicho tú, efecto Charles Leclerc, que de repente saca la vuelta, o incluso Hamilton, aunque Hamilton no le estamos viendo nada cómodo con el coche este año.
excepto en China, y tal vez en Imola dijo en algún momento que estaba cómodo, pero a una vuelta de clasificación, ya hemos puesto la comparativa de ritmos más de una vez, el Ferrari está muy lejos. El salto que tienen que dar es brutal, porque luego en ritmo de carrera, que es donde estaba recuperando los puntos este coche, pues ya hemos dicho, no van a poder adelantar. Entonces, me cuesta ver a Ferrari ahí arriba, pero nunca digas nunca. Al final, en todos los equipos es nunca digas nunca, porque Ya, porque ¿qué vas a decir? por salvar los muebles, luego. Efectivamente, porque después a lo mejor Charles Leclerc queda primero y Lewis Hamilton están a un segundo y los dos les han sacado 30 segundos al resto, ¿sabes? Porque Y tú luego dirás, en Las Vegas dijiste que Mercedes iría mal, hicieron 1-2. Entonces, desde entonces hemos aprendido una lección muy valiosa, que es nunca decir nunca. efectivamente. Pero bueno, salimos ya de los top equipos, aunque no sé realmente si dentro de poco veremos si se acaba consolidando, pero no podemos destacar al siguiente equipo como top equipo, que es Williams. ¿Qué esperas de Williams, Guille? ¿Qué espero de Williams? A ver, de Williams ha sido interesante. Primero, las declaraciones de Carlos Sainz post carrera de Imola. Le hemos visto ya bastantes declaraciones señalando los errores que tal vez está haciendo el equipo hacia su lado. Y además, en estas últimas, como que destacaba que por la parte de Alex Albon, como que nunca estaban cometiendo los mismos errores. A él fue al que sacrificaron haciendo una estrategia que para nada funcionaba en Imola. También pasó lo de Miami, de ese adelantamiento que no tenía que hacer Albon y que Carlos nos esperaba, y que luego salió James Bowles justificando un poco lo que había pasado. Entonces, estamos viendo a un Carlos Sainz muy agresivo con su equipo. No sé si ibas a decir algo, que te estaba riendo. No, digo, le han dado a los becarios, ¿no? A Carlos. Almute. Albon le ha dado a la gente senior y Carlos le han dado a los estudiantes que están por Sí, ahí. han puesto a los becarios. Exacto, están ahí de Erasmus. En fin. Entonces, de lo que hemos visto Williams este año, pues ya lo hemos dicho más de una vez, les hemos visto muy fuertes en todo lo que es curva rápida y curva media. Pero sí que es cierto que luego, mirando un poco cómo estaba el Williams en el segundo sector de Miami, que es la única comparativa realmente, una zona así como muy revirada, que podría llegar a parecerse a lo que es Mónaco con muchas comillas. Realmente Williams era un coche bastante rápido, de la misma forma que la zona está más lenta del circuito de Jeddah, la 1 y 2, que son las dos únicas que tiene. Entonces, siguen teniendo este problema de entrada en curva que ya comentamos en su momento, sobre todo curvas lentas que son así un poco más largas, como explicó James Bowles, y que de cara a este año como que sí que lo habían solucionado mucho. ¿Te acuerdas que dijimos el año pasado el problema era un 8/10? Ahora este año es un 4/10 y lo estamos consiguiendo reducir a base de configuración del coche. Entonces, dicho todo esto y un poco viendo cómo están el resto de equipos, yo les sigo viendo como quinto coche. Sí, sí. Yo, si te soy sincero, tengo bastantes expectativas. Después a lo mejor me la meto contra la pared, ¿eh? Pero teniendo en cuenta lo que hemos visto en estos últimos GPs, con un Williams que funciona relativamente bien tanto a una vuelta como en carrera, en el sentido de que es bastante estable, porque no es eso que hemos visto de que clasifican súper mal y después remontan en carrera, sino que más o menos se mantienen como cuarto o quinto equipo en todo momento. Entonces, si es así, yo no descarto para nada que volvamos a encontrarnos en una situación parecida a la que tuvimos en Imola la semana pasada, de que de golpe se nos cae X piloto por el motivo que sea, un pequeño error, un fallo en el setup, cualquier tema, y que estén allí tanto Carlos como Albon para rascar alguna décima y posicionarse bien a nivel de top 10, y a partir de ahí poder rascar algo de puntos. Y Carlos, que lo hemos visto, Sainz, ese es el único que le digo por su nombre, como si fuese a tomar cervezas después el viernes por la tarde con él. Llamamos Smooth Operators, alguien podría pensarlo. Efectivamente. Sainz, como lo hemos visto también más cómodo con el coche, y que parece que en algunos circuitos, en los últimos escenarios, es igual de rápido o incluso unas decimillas más rápido que Albon, pues yo no descarto que este sea el buen GP para poder quedar por delante y rascar unos buenos puntos. Obviamente, a no ser que suceda esto de errores de equipo y estrategia y demás, que Carlos aquí también tiene experiencia con esto. Sí. Si quieres pasamos a Haas.
Sí. que realmente es un equipo que tampoco hay mucho que comentar. Ya dijimos que habían traído actualizaciones en Imola y le salió todo mal en esa carrera, el abandono de Ocon, Berman fuera de Q1 por ese tema de que la vuelta no entró. Pero yo la conclusión que haría de este equipo para este fin de semana es: si pasan de la primera vuelta alguno de los dos coches, ya superan el resultado del año pasado, que es el que estás poniendo aquí, que los dos hicieron un bocadillo con Checo Pérez, que la verdad es que el accidente fue extremadamente aparatoso y bueno, ya viste cómo terminó el coche, ya lo hemos comentado antes, es espectacular. Pero eso, con que superen la primera vuelta, ya mejoran el resultado del año pasado. A partir de ahí, todo está bien, ¿sabes? Efectivamente. Efectivamente. Poco más tengo que añadir. Simplemente ver qué tal. Bueno, Berman ha tenido últimamente algunos problemas en clasificación, a ver si lo soluciona. Bueno, Ocon, aquí fue donde Ocon firmó su sentencia para abandonar Alpine. Fue donde atacó a Gasly y de repente Briatore, creo que había entrado en aquel entonces, fue como, uy, lo que hubo esa conversación, malos rollos y Ocon fuera de repente. Bueno, sí, si te acuerdas directamente, los rumores era despido tal cual. Es decir, yo, Sí. rollo, te despido, es algo que no había escuchado casi nunca. Quiero decir, es como la fuerza, ¿sabes? De no decir, voy a fichar otro piloto y tal. No, es te despido. No tengo plan B, me da igual, te vas. Y digo, hostia, esto sí que fue duro, sí. Pero bueno, vayamos a avanzar porque me voy a poner cómodo. No puedo ponerme cómodo, que no puedo sentarme. Entonces, nada, simplemente me apoyo. Adelante, Guille, por favor. Ilumínanos. ¿Qué ha pasado con Aston Martin? No ha pasado nada. El problema con Aston Martin es que realmente, después de ese gran premio de Imola, creo que todo el mundo se quedó con un sabor, no voy a decir agridulce, no sé, creo que fue bastante más agrio al principio y tal vez se ha ido endulzando viéndolo con más perspectiva. Entonces, realmente yo llegué a tener un vídeo en mis manos bastante elaborado en el cual pues la idea era un poco comentar los problemas que había tenido Aston Martin y un poco cómo los había intentado solucionar en base también a unas palabras de Andy Cowell, que aquí empiezo ya a rescatar declaraciones post Gran Premio de Imola, en las cuales señalaba que sí que han dado un paso adelante con estas actualizaciones, o sea, han sido mejoras por fin, que estamos celebrando. Lo duro de todo esto es que estamos celebrando que han actualizado el coche y corría más, que debería haber sido lo normal los últimos años, pero para nada ha sido la tónica. Entonces, señalaba esto, que con estas actualizaciones habían conseguido ser más rápidos en todo tipo de curvas. Entonces, había preparado un vídeo que no verá la luz, probablemente, a lo mejor lo rescato para después del Gran Premio de España, cuando tengamos también pues lo que ha pasado en Mónaco, veamos realmente el rendimiento del coche en curva lenta y veamos también el rendimiento del coche en curva media, curva alta, en este circuito de Barcelona, además, con estos cambios del reglamento de flexión. Pero lo que quería señalar es por qué son importantes también estas palabras de Andy Cowell señalando que han mejorado en todo tipo de curva y también un poco ver cuál ha podido ser el problema que está teniendo Aston Martin a lo largo de toda esta temporada y cómo lo ha ido solucionando y cuáles son tal vez las perspectivas de futuro en lo que queda de año de este 2025. Porque al final ya lo dije el otro día, este AMR25 pues como que había heredado parte de los problemas del coche el año pasado, que ya lo dijimos, tenía un mal paso por curva lenta, la gestión de los neumáticos era bastante regulera y a nivel de velocidad punta pues en muchos sitios se quedaba un poco atrás. Entonces, una cosa que señaló, por ejemplo, Fernando Alonso antes del Gran Premio de Japón era que tenían una ventana operativa, una ventana de funcionamiento muy estrecha. Entonces, aquí había preparado un poco para explicar qué significa esto y cómo lo habíais solucionando el equipo. Entonces, pon mi pedazo de animación. Ya que la Fórmula 1 va a colaborar con Disney, presento nuestra candidatura para hacer animaciones. La cosa es que el vídeo debería moverse. Sí, voy. Pero bueno, básicamente... Está empezándolo. Vale. Básicamente es que con estos monoplazas de efecto suelo, la altura del monoplaza respecto al suelo es clave para generar carga aerodinámica, ¿no? El problema es que la altura de la altura del coche pues no es fija a lo largo de una vuelta. Entonces, había montado como esta animación un poco representando pues un esquema muy básico de cómo va evolucionando la altura del eje delantero y del eje trasero a lo largo de una vuelta. Con la recta, a medida que se genera carga aerodinámica, pues comprime las suspensiones, por lo tanto baja la altura del coche. Al llegar en frenada se inclina el morro. Al pasar esa primera fase de frenada se estabiliza todo, pero al bajar la carga aerodinámica sube todo el coche. Las fases de entrada en curva, vértice en la curva, salida en la curva.
al final esto te da como una especie de comportamiento dinámico del coche a lo largo de una vuelta que simplemente era una forma de representar cómo van variando estas alturas del coche. Por lo tanto, no es tan fácil como poner una altura y buenas tardes y el coche va bien. Entonces, un coche que tiene una ventana de funcionamiento muy estrecha realmente es que una vez se sale de esas condiciones perfectas o muy concretas que hacen que el coche genere el máximo de carga dinámica, pierde muchísima carga aerodinámica. Entonces, al hacer esta envolvente de cambios de altura y tal, los equipos lo que hacen son los mapas aerodinámicos, que no quiero entrar tampoco en mucho detalle, que al final te representa para cada posición de altura del eje delantero y trasero la carga aerodinámica que se va generando. Que esto hay mapa aerodinámico para el eje delantero, trasero, hay mapa de drag, hay mapa aerodinámico general de todo el coche. O sea, es muy complejo, simplemente era una especie de simplificación. De hecho, este mapa aerodinámico me lo he inventado yo con un código de Python. Digo, hazme un pinta colores en un mapa y que se vea. La cosa es, y a lo que iba con todo esto, es que con esta ventana tan limitada que tiene este coche, en el momento en el que entran estas fases de entrada de la curva, punto medio de la curva, salida de la curva, lo que puede pasar seguramente es que pierda mucha carga aerodinámica de repente. Entonces el coche se vuelve muy inestable y se acaba convirtiendo en muy difícil de pilotar. Que esto, en principio, es algo que el coche de este año era más estable, el del año pasado era muchísimo más complicado. De hecho, habíamos visto que era el único equipo que tenía 2 especificaciones de suelo distintas, que esto era algo inaudito para circuitos de más curva rápida, más de curva lenta. Este año, en principio, lo habían mejorado más, pero seguían teniendo este descontrol, digamos. Entonces, por eso también es importante, y por eso es tanto estos 2 últimos años, o estos 3, 4 últimos años, se le ha dado tanta importancia a la rigidez de las suspensiones. Cambios como, por ejemplo, el anti-dive que decíamos de McLaren, cambios como el que hizo Mercedes en el morro, aumentando el tamaño del tercer elemento de la suspensión delantera, los problemas que está teniendo Ferrari con la suspensión trasera, al final va relacionado en esto, porque no son solo problemas mecánicos, son problemas mecánicos que interaccionan con los problemas aerodinámicos. Entonces, cuando tienen estos problemas de que tienen una ventana tan estrecha, muchos equipos lo que hacen es poner unas suspensiones extremadamente rígidas. Que esto, por ejemplo, lo comentábamos antes con Red Bull, van muy rígidos. El problema, pues lo que decíamos, tienes un circuito con pianos, tienes un circuito con baches, el coche prácticamente es una patata voladora en el momento de atacar eso porque el coche rebota un montón. Entonces, y además, al ir tan duro, también sales mucho peor de curva lenta porque el coche, al traccionar, no traslada tanto peso a la parte de atrás y pierdes zona de contacto con las ruedas y eres mucho peor en curva lenta. Entonces, esto también explicaría por qué el Aston Martin acaba siendo un coche que funciona muy mal en curva lenta. Y lo que se acaba haciendo normalmente es acabar subiendo la altura del coche y en ese momento el coche tal vez no tiene ese pico de carga aerodinámica, pero es más estable. Pero te has cargado un poco como la carga aerodinámica que genera el suelo, que genera el difusor. Estos son como rasgos generales, esto es mucho más complicado. Entonces aquí entramos con que montan alerones con más carga, como por ejemplo vimos a Ferrari que hacía el año pasado para compensar, pero en el momento en el que tú quieres generar más carga aerodinámica con los alerones, eres más sensible al viento, porque al final la carga aerodinámica que generas con el suelo, como que ese flujo está más controlado, por decirlo de alguna forma. Cuando lo generas con los alerones, a la que hay una ráfaga de viento lateral, puede cambiar cómo genera carga aerodinámica. Entonces, al final esto es una forma de simplificar un problema extremadamente complicado, pero para explicar que cuando se refieren a que tienen una estrecha ventana de rendimiento, se refieren a esto, que durante la propia vuelta el balance aerodinámico del coche puede comportarse de una forma que el coche se vuelve incontrolable. Por ejemplo, también McLaren lo que dice de que hay un momento en medio de la curva que el coche pierde carga aerodinámica cuando va a tope, pues va un poco en relación a todo esto. Entonces, por eso decía que las palabras de Andy Cowell, donde decía hemos mejorado en curva lenta, curva media, curva de alta velocidad, al final lo que deja entrever es que esa ventana operativa la han conseguido ampliar y el coche se comporta más estable en todas las fases en todos los tipos en todas las fases de la vuelta, perdón. Entonces, ¿ha mejorado tanto el coche en curva lenta y tal y en Mónaco pueden estar más adelante? Pues aquí es donde estaba la foto está con Piastri y Alonso, por ejemplo, donde se veía un poco lo que decía antes de que el Aston Martin iba muy rígido. Piastri, el McLaren ataca los pianos, que es una barbaridad. El Aston Martin ataca muchísimo menos los pianos. De hecho, comparando la vuelta con Sainz, pese a que Alonso llevaba mejores neumáticos, que iba con los medios, el coche perdía en las zonas más lentas todavía. O sea, pese a esto, sigue siendo un coche que está por detrás en curva lenta y por eso digo que a nivel
a nivel expectativa para este fin de semana, realmente tiene una prueba de fuego para ver si han dado este paso adelante. Y vamos a verlo ahora en Mónaco y vamos a verlo en Barcelona. Y termino esto diciendo que de la entrevista de Newey hay una cosa que es un detalle que me parece interesante a rescatar, que es, dijo que hay un pequeño equipo que sigue trabajando en el coche de 2025 a nivel aerodinámico, pero todo lo que tiene que ver a nivel mecánico ya está y no va a haber evoluciones. También creo que Aston Martin tiene una limitación a nivel de que la suspensión trasera es la de Mercedes. Entonces, ya estamos viendo que Ferrari está teniendo que rediseñar la suya porque no se adapta a su propio coche. Digo que al final, el no hacer tu propia suspensión trasera, como por ejemplo hace McLaren, acaba siendo un limitante por todo esto que he intentado medio explicar de cómo la parte dinámica y la mecánica interactúan entre ellas y una depende de la otra en cierta medida. Y todo esto. Resumen y conclusión final. Newey va a Mónaco con su libretita. Ya está. Esto es al final lo que quería terminar diciendo. Toda esta explicación es que al final Adrian Newey va con su libretita a Mónaco y algo dirá. Dirá, arreglad esto. Y ya está. Toda esta chapa ha sido para eso. De hecho, muchas gracias cuando has dicho resumen. He abierto los ojos en plan, no, por favor. Queda media hora. Resumen, no, queda media hora por lo menos. Por favor, todo el mundo en el chat a aplaudir esta pequeña lección de aerodinámica. En mi defensa diré que es muy difícil explicar algo tan complejo en 3 minutos con 4 fotos. Bueno, ese de 3 minutos. Pero... Oye, 5. Masterclass perfecta. Si alguien está estudiando aerodinámica, espero que utilices este vídeo o el siguiente que me corrija. No, que va como fuente en plan que te ponga. Sí. La animación del coche la vendo. Que te cite. Está en fase beta. En el examen, explicando el motivo de la distribución de cargas aerodinámicas y demás, que te cite. Guille, Smooth Operator. Y link al vídeo. En fin. No, por favor. Realmente súper bien la explicación. Espero que a todo el mundo le haya gustado. Vamos a continuar. Que hemos hecho toda esta explicación. A todo esto, ¿cómo creemos que van a ir los Aston Martin aquí? Mi apuesta es por debajo del top 10. Sólida Q2. Sólida Q2, Sí. ¿Con qué neumático? ¿De lluvia? No, esta vez. No, yo creo que no habrá aventuras con los neumáticos. ¿Van a utilizar el C6, tú crees? Sí. Vale, bueno, veremos. Yo Stroll no lo veo tanto. Alonso sí que tengo esperanzas de que consiga a lo mejor colarse en el top 10 y sacar algún puntito y por fin estrenarse, que madre mía, es el de los pocos rookies que vamos a estrenar. Entonces, avancemos, si te parece correcto. Dale. Vamos a Visa-Kashap, ¿vale? Que de aquí no hay tampoco muchísimo a destacar, más allá del hecho de que esperamos que Hadjar continúe con su racha y mostrándose como el gran rookie que es, que por ahora está muy bien. Y Lawson, pues bueno, a ver si el chaval es capaz de enderezar un poco su carrera, pero la verdad es que con los resultados que hemos visto es difícil, y Mónaco siendo un circuito muy estrecho, yo tranquilamente, y este va a ser mi otro facto, es que mínimo una sanción en carrera para Lawson. Vale, te la anoto, Sí, claro. Si quieres, pasamos a hablar de Alpine, que ha sido otro de los equipos de los que se ha hablado bastante estos días. Venga, Guille, ponte la gorra rosa de salseo. Bueno, tampoco quiero hacer demasiado salseo al respecto. Es un poco contextualizar lo que ha pasado. Es el comunicado este que ha tenido que ha salido haciendo Alpine. Como consecuencia, el acoso que ha recibido Jack Doohan, el piloto, y su familia también estos últimos días, que además se ha sumado un comunicado de Ben Sulayem de la FIA, que también se ha sumado Red Bull porque le ha caído también a su Noda. Es decir, al final todo vino a raíz de que una cuenta de Twitter, Fórmula Fakers, que ya el nombre invita a pensar que tal vez sube cosas falsas, pues subió una story del padre de Doohan como haciendo burla del choque que tuvo con la Pinto en clasificación. Entonces, a raíz de eso, pues ha habido un aluvión de fans
del piloto argentino, que iban a las redes sociales de la familia a decir pues barbaridades de vete a saber de qué tipo. Entonces, a raíz de esto es lo que decimos, Duhan tuvo que ir a defender a su padre diciendo que esa story era falsa, era manipulada, la cuenta Fórmula Fakers también salió a decir que era todo falso, y bueno, etcétera, etcétera. Y al final, pues no ha pasado nada más allá de se ha generado todo esta polémica alrededor de Franco Colapinto. Que yo voy a dar mi opinión sincera, el hecho de que haya tenido que salir Colapinto a calmar las aguas me parece increíble. Y como fan, lo último que creo que tienes que hacer es hacer que tu piloto se tenga que preocupar por otra cosa que sea pilotar. Es decir, entiendo que la situación es tensa dentro de Alpine y todo, cómo ha sido cómo ha sucedido todo lo de Duhan, que ya lo comentamos en su momento, que nos parecía que la sobrepresión que se le había metido no tenía ningún sentido. Ahora además, añadir más presión a todo este tema con Colapinto, que ha salido Briatore diciendo que no es que tenga un límite de 5 carreras, pero que están evaluando también el rendimiento y tal. Creo que tener al piloto pensando en otras cosas no ayuda a nada. Y a lo que voy, que todo esto se haya generado porque Tsunoda le hace un gesto en los libres o por una story del padre, digo, a ver, esto es Fórmula 1. En pista los pilotos se insultan, se sacan dedos, se levantan la mano, pasa muchas veces. Digo, no podemos estar así siempre. Que tampoco voy a llevármelo al tema de fans argentinos y tal, porque el propio Alpine tuvo que hacer un comunicado porque cuando pasó lo de Alonso en 2022 con Ocon y todo esto, pues también hubo un aluvión que también en su momento no teníamos, el canal no existía, pero también lo criticamos. Pero en definitiva, yo creo que calma y dejar a Colapinto que corra, que es lo que tiene que hacer y punto. Y no estar aquí metiendo más presión a la situación. Efectivamente. Creo que ya hemos vivido mucho fanatismo con el tema de Alonso, y aquí pues voy a incluir todo el público español. Después también con todos los cacaos que hemos tenido con Checo Pérez a lo largo de su carrera, principalmente en Red Bull, y todas estas teorías conspiranoicas de si que les saboteaban o no les saboteaban. Oye, yo no te voy a decir que el coche no está más adaptado a Verstappen, obviamente. De aquí a que le saboteen el coche hay un mundo, ¿vale? Y ahora volver a saltar simplemente es vamos cambiando la careta de la persona que estamos defendiendo absolutamente para todos sin ningún sentido a Franco Colapinto, pues lo veo una estupidez. Así que obviamente nuestro impacto en este mundo de la Fórmula 1 es absolutamente nulo, pero por nuestra parte sí que este tipo de cosas, comentar que no gustan, empeoran el deporte y que el fanatismo en sí pues no agrada. Y nos quejamos muchísimo del fan británico, pero cada vez que tenemos un piloto hispanohablante nos ponemos como nos ponemos. No tiene ningún sentido. Solamente fan británico también. Todos, pero no es cuestión de... Sí. Cuando Verstappen y Hamilton también fue de un lado y del otro. Sí, lo sé. Sí, pasa siempre, pero... Lo sé. Pero yo ahora me estoy refiriendo al público hispanohablante, que en general es muy emotivo. En general. Pasional. ¿Sí? Exacto. No me salía. Es muy pasional. ¿Vale? Entonces eso. Que no cambiemos una cara de un piloto por otra y nos pongamos a hacer absolutamente lo mismo. Calma y listo. Vale. A todo esto, quería decir que Alpine, yo espero que vayan bien. Ya está. Termino diciendo esto, porque los últimos años van bien, no es un circuito en el que exija el motor, entonces esa parte negativa que tienen siempre no les penalizará, y por lo que sea, los últimos años han optado a puntos, incluso llevaron un podio hace un par de años. No debería ser un mal circuito para ellos. No debería ser un mal circuito, pero ¿sabes qué pasa? Que yo tengo absolutamente muy poca fe, y lo siento muchísimo por lo que voy a decir, pero en Franco Colapinto, en este circuito de aquí. Motivos. 1, tenemos esta polémica que estoy convencidísimo que no ayuda nada. Después tenemos toda la parte de la presión de si le están evaluando o no le están evaluando, y tiene Briatore respirándole en la nuca. Y después está el hecho de que, 1, no lo hemos visto aún correr en Fórmula 1 aquí, ¿vale? Porque entró a media temporada anterior. Y ya sabemos también qué es lo que pasó. Solamente coger el coche esta temporada, lo estrelló. Con
que corrió 8 o 9 carreras el año pasado y 8, sí. tranquilamente se metió un speedrun para formar parte del top 3 de pilotos que más destruyeron su coche con Williams, ¿vale? Que fue también uno de los problemas que tuvimos. Y no sé si te acuerdas, pero diría que fue Qatar que se la pegó. ¿O dónde fue? Ese toquecito que se hizo contra la pared. ¿O fue en Las Vegas? Las Vegas. Me parece Fue en que Las Vegas, sí. Sí, en efectivamente. clasificación. Entonces, aquí estamos hablando de un circuito que literalmente todo va de milímetros. Un pequeño error, muy tonto, y te le vas contra la pared. Entonces, estas 3 cosas que he comentado son las que me hacen tener poca esperanza en el piloto argentino. A lo mejor me sorprende y se marca una quali de la leche y acaba sumando puntos y todo. Ahora, mi confianza en eso está bajo. Viendo tu historial, va a hacer podio. Entonces, Tranquilamente. creo que podemos pasar a Stake, que realmente no hay mucho que comentar. O sea, literalmente no ha pasado nada en el panorama de Stake. Ha pasado en muchos otros equipos y Stake, pues nada. Entonces, como realmente tengo ganas de hacer las predicciones y seguir humillándote, si quieres pasamos a eso ya. Tranquilito, máquina. En fin. ¿Dónde tenemos la pieza de Factors? Está aquí. La he movido al final Ah, para que esté... para que esté al ladito del podio. Vale, pues la rescato, dame un segundo. Vale, podio Antonelli, Jordi, sanción para Lawson, también Jordi. Colapinto no puntúa, también Jordi. Estoy polémico. Vale, yo digo, primeros puntos de Alonso. Vale. Tiro de un safety car y... no, 2 safety cars. Voy a decir un virtual, pero en Mónaco es más que... Si pasa algo sacarán safety directamente, creo. 2 safety cars pongo. Y... no sé qué más poner. Pero mientras piensas, voy a cambiarle medio Colapinto, que me parece muy poco atrevida, porque Colapinto no puntúa, realmente es muy probable que no lo haga. Voy a decir que queda P14 o menos. Duro esto. Si quieres hacemos el podio y ya irán saliendo más. Siempre se nos Me ocurren más parece cosas. correcto. Venga. Vamos mal. ¿Verdad? Muy mal. Es ver, decir, si alguien me apoya a mí, que deje de Nadie. hacerlo. ¿Vale? Eso o que me dé consejos, porque está claro que yo predecir podios no sé. Pero bueno, vamos a ello. P10. Voy a confiar en Albon. Vale. P10. Mi P10 va a ser Fernando Alonso. He dicho que son sus primeros puntos. Pues no son puntos. Es su primer punto. Ya. Duro. P5, si quieres lo digo yo ya. Sí. Voy a decir a Russell. Vale. Yo, P5, voy a decir... Esto va a doler. ¿Te lo piensas para luego fallar? Es que es increíble. Charles Leclerc. Tardas un montón. ¿Para qué? Tú, Como si estuviera aquí haciendo el algoritmo. Tranquilito, de máquina, te me relajas. Ya está, el tío se marca un vídeo donde las ruedas del coche giran en 2D y enseña una ventana operativa hecha con Python y ya se me sube por los paquetes, tío. P4 yo pongo Leclerc. No va a haber el bonus de HP. Yo P4, exacto. Yo P4 voy a meter a George Russell. Vale. Ya, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Nah. Sí que hay bonus de HP. P4 pongo a Verstappen. Ya está. Quiero ver al niño feliz en el podio. Vale. Está Verstappen.
De acuerdo. ¿Ha habido algún motivo por el cual hayas decidido ponerme mi P4 Alonso y tú hayas cambiado tu Que al coger el muñeco se me ha, se me ha liado, perdón. Sí, estaba pensando, digo, porque hay dos Russells. Digo, desgraciado. No me pongas Alonso P4. Que así no te atrapo ni de coña. En fin. Pole position, Venga, di el podio. Max Verstappen. Espera, pole position, Max Verstappen. Voy a poner. Tercera posición, o pole position, has dicho. Pole position, pole position. Vale. Yo, Paul, voy a tirar a Piastri. Vale. Y mi podio va a ser. Va a doler esto, pero. Norris, Piastri y Verstappen. Ostras, ¿cómo va a perder Verstappen una pole en Mónaco? No. ¿Qué? No. He dicho 3-2-1, perdón. 1, 2, 3. Ah, vale. Sí, hombre. Yo fe en Norris. Segundo. Y Driver of the Day. Verdad. Buah. Driver of the Day. Yo Leclerc. creo. Simplemente por ser Leclerc en Mónaco, podio. Driver of the Day. Aunque respire, ¿eh? Leclerc va a respirar y va a ser Driver of the Day. Ya, es que. A ver si terminamos con lo que he dicho yo. Ninguno de esos pilotos va a ser Driver of the Day. ¿Quién puede quedar P6 así random? Va, vamos a meter a Carlos Sainz. Se va a marcar un carrerón de la hostia. Va a suceder ni de coña. Vale. Pues aquí nuestras predicciones después de este pedazo de preview ultra chapa que acabamos de hacer. Efectivamente. Pero bueno, yo me imagino que la gente que nos ve viene para eso, para la chapa. Que metes de vez ¿Sí? en cuando. Ah. Yo entiendo que sí. Bueno, de vez en cuando no, todos los días. Que desconectamos. Sobre todo en previos. En post no hay tanta chapa. En previos sí, que hay más info, hay más contexto, hay más lore. Pero bueno, en fin, con esto lo dejamos ya, ¿va? Que se nos está haciendo tarde. Esperemos que hayáis disfrutado del vídeo. Obviamente que disfrutéis también de este GP, si es que se puede, ¿vale? Que veremos. está ahí la cosa, puede ser un poco dudoso o no. Y obviamente nos vemos para el post, que intentaremos que salga el domingo, si no el lunes. Aún así, nos vemos en pocos días. Que vaya muy bien. Chao, chao.